Bueno, yo les quería compartir hoy dos epístolas. Pues es importante leer las epístolas y bueno, hablan por sí solas, no hay que, al menos para mí, no entiendo que haya que explicarlas mucho, para mí no, más allá de que importe lo que para mí, lo que a mí me parezca, se entiende muy claro lo que dice, me parece que no hay tanto, más que nada para el oidor reciente, ¿no? El que recién quiere saber algo de Dios y del Señor Jesús, bueno, es sencillo, es solamente ponerse a leer y pedir entendimiento. Así que hoy vamos a leer nada más, nada más no y nada menos, ¿no? A ver qué podemos entender de todo esto de las epístolas. Vamos a empezar por Gálatas, ¿eh? Y Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo no fue apóstol no de hombres, no es apóstol de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, y todos los hermanos que están conmigo, bueno, gracia y paz, el cual el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Bien, perfecto. De este presente siglo malo, y va a venir el bueno, ¿sí? Así que esta es la presentación directa y clarita. No fue a ningún lugar, no se juntó con nadie, no hizo nada que no tenga que hacer, sino directamente con el Señor Jesucristo. En el versículo 6, vamos a leer, dice, estoy sorprendido, estoy maravillado. Maravillado no es de contento, sino que está sorprendido de que tan pronto los que habían escuchado del Evangelio os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Quiere decir que hay gente o pretenden presentar o seguir o inventar un evangelio distinto al evangelio de Jesucristo. Es lo que lo sorprendió a nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Y dice que en el 7, no que haya otro, no es que hay otro evangelio, no hay, el único evangelio que hay es el evangelio de Cristo, ¿no es cierto? El evangelio de la salvación y el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay una tendencia, después vamos a ver un poquito, si uno hace así un paneo general, se va a dar cuenta que anuncian otras cosas y no tanto al Señor. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea maldito. Es decir, el único evangelio, por eso para anunciar el evangelio de Cristo, nos remitimos a Cristo, porque hoy te puede gustar lo que yo te diga, no importa lo que yo te diga, lo que importa es lo que el Cristo nos diga a través de la palabra, ¿no es cierto? Yo puedo cambiar de idea un día y nos vamos todos al precipicio. Por eso no tenemos que o procurar no seguir a los hombres. El mismo Pablo dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, él no decía, yo siempre te voy a decir, ojo con lo que, vos cuidate con lo que te digo, porque si yo te estoy anunciando,
el que te anunció, te está anunciando otra cosa, listo, sea maldito, sea yo, sea quien sea. ¿Mm? Es muy claro. Bueno, dije que no necesitaba explicación y estoy explicando. Bueno, disculpen, pero creo que era necesario. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Muy bien. Pues, y acá está lo que interesa. Acá está lo que interesa. Dice, todo interesa, por supuesto. En el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué busco? ¿El favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Mm? Muy bien, mas os hago saber, hermanos, estamos en Gálatas 1:11 ya, por si recién se unen, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Mm? Y esto no atañe solamente a Pablo. El evangelio que recibimos todos no es según hombre, porque si fuese según hombre, que cada uno recibe el evangelio, ¿para qué se entregó Cristo en la cruz? No tendría sentido. A ver, recapitulamos un poco. Nuestro trabajo es hablar al Cristo, pero el trabajo de cada uno de los que escucha es abrirle la puerta a Cristo, porque si no el mérito sería mío y yo no tengo ningún mérito. No tenemos ningún mérito nosotros. Solamente hablamos del Cristo. ¿Está bien? Bueno, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Así como el apóstol Pablo tuvo su historia, cada uno tuvo su historia. Algunos creíamos, otros no creíamos, otros nos burlábamos, otros nos reíamos. Cada uno ha hecho lo que pudo haber hecho. Así todo, la gracia del Señor nos permitió que nos hagamos o que nos presentemos humildes ante Él. Y eso fue válido para Él. Entonces, su gracia y su misericordia hizo que renazcamos del Espíritu de Dios y podamos ser parte del miembros del cuerpo de Cristo. Como lo perdonaron a Pablo, nos perdonaron a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo entregó su vida. Por eso si vos estás escuchando, sea quien sea, que está escuchando este mensaje y todavía no aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, estás a tiempo. No importa que te hayas burlado, no importa nada lo que hayas hecho, no interesa nada. El Señor Jesucristo está esperando para que le abras la puerta de tu corazón para aceptarlo como tu Señor y Salvador en tu vida. De eso se trata. Yo te lo digo hoy, te lo voy a decir hasta que sea arrebatado o hasta que duerma, me parece que lo que voy a anunciar es esto. El que tiene que abrir las puertas de su corazón sos vos. Yo más de eso no puedo hacer. ¿Estamos? Bueno, te puedo prometer muchas cosas. Pero no se trata de prometerte cosas. No se trata de decirte, tu vida a partir de ahora va a ser, no te das una idea. Eso sería predicar otro evangelio. Quédate tranquilo que vas a prosperar como nunca en tu vida.
y todo te va a salir bien. Aceptá a Cristo porque va a ser lo mejor de tu vida hoy y va a cambiar para siempre. Eso es cierto en tanto y en cuanto vas a recibir la vida eterna. Pero en cuanto a cristianismo, va a haber cosas que no van a ser muy gratas. Entonces, cuando Pablo habla de no agradar a los hombres, está hablando de eso. No te voy a endulzar el oído para decirte, vení, te voy a dar un cebo, como para que caigas en la tramperita. Esto no es una tramperita, esto es el Cristo, el Señor Jesucristo, esperando para que vos le abras la puerta de tu corazón. Y de ahí en más tengas una vida junto con Él y junto con tu familia en Cristo. De eso se trata. Lo dice acá, no estoy inventando nada. 15. Muy bien. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Dios nos llama por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Porque estas cosas no se consultan en carne y sangre, sino que son cuestiones espirituales. Bueno, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, bueno, cuenta todo cómo se manejó. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, bueno, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Delante de Dios. Bueno, como esto que hacemos, ¿no? Que nos juntamos cada sábado, hagámoslo donde lo hagamos, delante de Dios lo hacemos. Bueno, y no era conocido de vista, en el versículo 22, a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Muy bien. Ahí lo importante de destacar que no lo glorificaban a Pablo, no, glorificaban a Dios. Para nada. Es decir que surtió el efecto que él les pedía, que no se fijen en carne y sangre, en que la revelación que él anunciaba y que el evangelio que él anunciaba no era según hombres. Entonces la gente entendió eso y glorificaban a Dios en Pablo, ¿sí? En lo que decía Pablo glorificaban a Dios. Muy bien. Entonces, así una presentación de, bueno, cómo empezó Pablo, qué hacían otros contemporáneos de Pablo, bueno, para más o menos tener una idea de Cristo, aparece Cristo acá, Dios y Cristo, Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todo. No permitir revelar a su Hijo, es lo que procuramos, es revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Bueno, esa es la... No permitir otro evangelio. Exactamente. Otra evangelio es buena nueva, por si alguno no tiene la buena noticia de la salvación que está disponible en el nombre de Jesucristo. Por eso, ¿querés leer Romanos 19, por favor? Sí. Así como podemos leer este pasaje, Romanos 19, el contenido de esto está en distintas partes de la palabra de Dios. Y en Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sigue diciendo en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto de creer que Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó a Jesús,
¿sí? Al tercer día, y hacer Señor a ese Jesús, ¿sí? Es lo que nos abre la puerta a la salvación, ¿sí? Es confesar y creer. No hay ningún hecho, ninguna obra que esté en el medio de esta salvación. Es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Y entonces serás salvo, dice la palabra de Dios. ¿Salvo de qué? Bueno, salvo de la ira venidera, salvo del caos que se va a producir al día en que nos vamos a juntar con nuestro Señor, los que lo hemos confesado, los hijos de Dios, los que somos los hijos de Dios y hemos confesado al Señor Jesucristo, va a haber un día que vamos a ser arrebatados, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces eso está disponible, ser salvo en el nombre de Jesucristo. Y por supuesto que tenemos otras cuestiones de beneficio, por decirlo así, por ser hijos de Dios, pero por supuesto que sí. Pero ese no es el punto principal. El tener el poder de Dios en uno y poder aplicarlo, practicarlo, ejercerlo, lo que sea, no es el elemento más importante del cristianismo, por lo que entendemos, sino que es anunciar al Hijo de Dios, ¿sí? Al primogénito Hijo de Dios. Ese es el principal trabajo. Ahora, anunciar al Hijo de Dios, al primogénito Hijo de Dios, al Cristo, al Redentor, nuestro Señor Jesucristo, es fundamental, y eso también trae, bueno, bendiciones, trae sanidades, trae un montón de cosas en el poder que nos ha sido dado a cada uno de los que hemos confesado al Señor Jesucristo. Pero hay que tener cuidado con no darle más importancia al poder. Hay poder en Jesús, eso es, pero totalmente cierto. Pero es el poder de Dios, que Dios ejerció en el Señor Jesucristo, el que anunciamos nosotros, que es ese mismo poder que va a ejercer Dios en nosotros al día del arrebatamiento, al día del que todos podamos vivir eternamente. Ya está librada la batalla, ya está, eso ya está. Pero tenemos que asirnos de eso, de la esperanza viva en Cristo, y no confundir la esperanza en Cristo con las cosas, como hoy nos estaba diciendo Adriana, con las cosas de acá. Porque las cosas de acá van a perecer absolutamente todas. ¿Está bien? No nos hace seres irresponsables, no nos hace que, bueno, ahora me siento a esperar al Señor y ya no hago nunca más nada. No es así, ¿no? Por supuesto que no es así. Pero lo que más nos importa es que cada uno que escucha, acepte a Cristo. Y si aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, bueno, empezar a hablar con Cristo y empezar a relacionarse con el Señor y con los hermanos, con la familia. Y familia en Cristo tenemos en todos lados. Acá estamos viendo hermanos de distintos puntos del país y de otros países también. Y somos familia y estamos reunidos ahora, por ejemplo, y nos charlamos, pero quien dirige todo esto, tenemos que entenderlo, es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Vamos a Primera de Juan, por favor. Bueno, y hace mucho que no estamos diciendo, hace rato que no estamos diciendo esto. Al menos yo no lo estoy diciendo. De una forma o la otra siempre lo mencionamos, bueno, ¿no? Pero esto de
de leer la palabra, de ir a la lectura, Sí. es importante. Bueno, lo vuelvo a decir porque yo me siento que hace mucho que no lo digo. Tomen sus Biblias, acompáñennos con sus Biblias. Está muy bueno este trabajito de que leamos todos juntos. Bueno, y si no tienen, bueno, consigan, si no nos piden, vemos cómo le hacemos llegar una. Hoy por hoy, gracias a Dios, está ahí bastante a mano tener una Biblia. Primera de Juan 1:1 dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice a Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estoy hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Que Dios le dio al Señor Jesucristo, se manifestó esa vida. Y esto también lo podemos tomar para nosotros, esto de lo que hemos visto y oído, porque el otro día charlando en familia, nos reunimos también nosotros los cristianos en nuestras casas, nos reunimos y charlamos de estas cosas porque nos encanta. Y Fernando, precisamente Fernando Serrao, que está ahí en Facebook ahora, me decías, algo sabemos. Y la pucha, digo, gracias a Dios, algo sabemos, bastante, sin ser pedante, sin ser soberbio, pero gracias a Dios, en años, Dios y el Señor Jesucristo nos han dado algo para compartir. ¿Por qué voy a decir? Vamos a decir que no. Y a veces nos queremos atorar para sacar todo esto que hemos visto y oído, ¿no? Y nos ponemos como que no estamos dando todo. Y a veces, no sé si es tan así. Pero es cierto esto, que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, a eso iba. Que tenemos ese sentir que tuvo Juan, también queremos transmitir. A los que ya han renacido, por supuesto que sí. Y a los que no, más aún, porque son los que están más necesitados, ¿no es cierto? Muy bien. Dice en el 3 de Primera de Juan 1, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión, según lo que declara la revelación de la palabra de Dios. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice que este es el mensaje que hemos oído de él, del Cristo, está hablando, ¿no es cierto? ¿Sigo? No, creo que no. Ahora te digo. Este es el mensaje que hemos oído de él es Cristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Dios. En Dios no hay ningunas tinieblas. En el 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ya nos limpió de todo pecado. Muy bien. Si decimos que no tenemos pecado, bueno, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, la palabra del Señor Jesucristo, no está en nosotros. Por eso tenemos que, bástate mi gracia, dice el Señor Jesucristo. Tenemos que entender que tenemos errores y así todo, charlar con el Cristo. Y eso va puliendo absolutamente todo. Hijitos, primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, nuestro abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él ya abogó por nosotros, no es que por cada pecadito que pasa va Cristo y le habla. No, no, ya somos, Él ya abogó por nosotros. Y Él es la propiciación, ya se pagó, ahí está, ahí nos explica en el versículo 2. Él, el Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por eso tenemos que anunciarle a todo el mundo al Cristo. Por eso es importante anunciar al Cristo, es fundamental. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, estamos hablando de Cristo, ¿no es cierto? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? No está hablando de esos mandamientos. Los mandamientos o los mandatos o las órdenes o lo que te diga Cristo hoy. Porque Él es el que nos da las órdenes, Cristo. ¿No es cierto? Lo conocemos, sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos, si lo tenemos en cuenta como el Señor. Ahí sabemos que lo conocemos, si no, no lo conocemos. Dice que el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Yo puedo decir, yo sí lo conozco a Cristo, sí, pero yo hago lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que quiero, pero yo lo conozco a Cristo, sí. Bueno, y no sigo los mandamientos que Cristo me da ahora, como cuando Cristo le dio los mandamientos al apóstol Pablo. Pablo pudo haber dicho, sí, yo lo conozco a Cristo, pero yo no me voy a lo de Ananías, o hago lo que yo quiero. Bueno, estamos en lo mismo. El que dice, yo lo conozco, está disponible, se debe decir, yo lo conozco, y no guardar los mandamientos de Cristo ahora. Los que aconsejó en los evangelios, por supuesto, más lo que nos diga ahora, para cada día, porque el Cristo es para cada minuto, segundo, para cada instante de nuestra vida. No podemos pensar en Cristo o de Cristo en otra forma que no sea a cada instante de nuestra vida. Por eso dice que renovemos nuestra mente a Cristo, que tengamos la mente de Cristo. ¿Cómo hago para tener la mente de Cristo? ¿Qué me tengo que volver a cuando Cristo hizo su ministerio y pensar como Él pensaba en ese momento, o tener la mente de Cristo hoy, ahora, en este momento, ya?
Bueno, son cosas para ir reflexionando, ¿verdad? Bueno, entonces el que dice, yo lo conozco a Cristo, pero no guardo, entonces yo lo conozco a Cristo, pero yo voy a hacer esto, bla, 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 bla. Bueno, de eso se trata. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Bueno, Él anduvo hablando, hablaba de su Padre, nosotros hablamos de nuestro Padre y de lo que nuestro Padre nos delegó, que fue a su Hijo, ¿no? Que es hablar del Cristo. Ese es el andar. Muy bien. Pero, volvamos a decir, a entender qué debe andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo? Lo que se ve, lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que se nota en ese tiempo, en esa época, o mi andar tiene que ser de un respeto tal a Dios y de un amor tal a Dios y de una creencia tal a Dios como la que Él tuvo. Por lo menos tender a eso. Por lo menos tender a eso, ¿no? Hermanos, versículo 7 de 1 de Juan 2. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Qué nombre? A los que no están todavía adaptados, que primer día que nos escuchan, o más o menos no quieren ir entendiendo, repito, el nombre es el Señor Jesucristo. Ese es el nombre, ¿sí? Dice, que os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre del Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Versículo 15. Miren lo que estaba hablando Adriana, de los que nos están escuchando desde el principio del programa de hoy. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no dice que el Padre no lo ama, no se confundan. No dice porque sería una contradicción pensar que el Padre no ama. El Padre de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos, por medio de él, se salven.
acá es claro lo que está diciendo. Si alguno ama al mundo, y bueno, no puede amar al Padre. Entonces el amor del Padre no lo puede disfrutar, no se puede beneficiar con el amor de Dios por amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto no lo llevemos a ver, solamente porque, a ver, cuando uno lee acá los deseos de la carne, lo que hay en el mundo, lo primero que uno se imagina es Las Vegas y los casinos y todas esas cosas locas. Riquezas. Claro, no, todo el juego, todas esas cosas. No, vamos a traerla más cerquita. Yo me puedo vanagloriar de, no sé, de estar en la radio, mirá lo que te digo. Lo puedo hacer como, y yo soy un hombre de radio, yo hablo, me siento un locutor, me siento re lindo, me siento que soy un capo, un fenómeno, pero yo estoy hablando las palabras de Dios, pero yo me envanezco, me siento que me vanaglorio, y cada vez, qué bueno, qué lindo, pero estoy con la Biblia, ojo, estoy con la Biblia en la mano, pero me siento que soy un campeón del mundo. Campeón del mundo, ahí está, campeón del mundo. Y que me mandé la enseñazaza. No fui al casino, no fui a Las Vegas, no hice nada raro, pero sentí una vanagloria y eso no proviene del Padre, sino del mundo. Son cosas del mundo que se van insertando y se van queriendo insertar dentro de lo que es la iglesia del cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, y dice que el mundo pasa, en el 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, quisiera que nos acompañen con una oración ahora, vamos a orar, y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por nuestro Señor, por nuestro guía, nuestra cabeza. Gracias por cada uno de los que nos están acompañando en este día y porque se les abran los ojos del entendimiento, que puedan aceptar a tu Hijo, que puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en sus vidas y que, bueno, a partir de ese momento les des el crecimiento, como nos das el crecimiento a cada uno de tus hijos, Padre, para poder anunciar este Evangelio de la salvación y poder anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por esto, gracias por las vidas de cada uno, por sus hogares, sus familias, sus asuntos, y porque no predomine ninguna otra cosa de este mundo, sino que predomine tu ser, Dios, y tu Hijo en cada vida nuestra. Gracias por esto y porque se sigan abriendo más puertas para que se escuche, Dios, tu palabra y para que sea anunciado este Evangelio y el nombre de nuestro Señor. Gracias por abrir esas puertas y porque, bueno, lleguemos a donde tu voluntad diga, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por esto. Amén. Amén.